Pues muy buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí. Para mí, como todos los domingos que predico, es un privilegio el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y quiero decirte que tu atención y tu interés el día de hoy va a ser recompensado directamente por nuestro Dios. Él es el que hace la obra. Él es el que cambia, transforma nuestros corazones y todo nuestro ser. Así que sean todos bienvenidos en esta tarde. Comenzamos una nueva serie que se llama o se va a llamar El costo del discipulado. Hermanos, durante los prácticamente 3 primeros meses de este año, de enero hasta el 15 de marzo, estuvimos compartiendo también una serie de mensajes que tenía como título Profundizando en la vida con Dios. Estuvimos caminando juntos en esta serie y Dios ha sido bueno, extraordinariamente bueno, porque hemos aprendido a buscarle. Hemos aprendido a conocerle, hemos cultivado una relación más íntima con Él. El 15 de marzo dimos o escuchamos un mensaje que fue negarse a sí mismo. Fueron 7 mensajes y el último de esta serie de Profundizando en la vida con Dios fue negarse a sí mismo, el camino a la cruz. Y tenía un énfasis marcado sobre el discipulado verdadero, el discipulado verdadero. Y ahí nos quedamos y comenzamos la Semana Santa con las miradas del Señor Jesús desde la cruz. Hoy comenzamos una nueva serie, El costo del discipulado. Hoy necesitamos entender, amados hermanos, algo verdaderamente importante. Algo sumamente importante. Dios no solo quiere que profundices tu relación con Él, quiere que vivas como un verdadero discípulo del Señor Jesús. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Ustedes tal vez han notado que de unas semanas atrás a la fecha se han puesto estas lonas que algunos han mirado con curiosidad, pero a lo mejor no han leído. Otros los han leído y veía a una hermana con un interés profundo en la lectura de estas lonas. Cada una de estas lonas contiene la visión y la misión de esta iglesia. Y no es que empecemos con la misión y la visión a partir de que pusimos estas lonas. No, hemos trabajado y nos hemos conducido a través de esa visión y esta misión desde hace prácticamente 35 años. Pero hemos hecho énfasis en que cada uno de nosotros podamos entender, memorizar y vivir la visión y la misión que tenemos. Así que nuestra visión como iglesia es amar a Dios y al prójimo para formar discípulos de Jesús, compartiendo el Evangelio para la gloria de Dios. Esto está basado en el gran mandamiento. De nuevo, la visión es amar a Dios y al prójimo para formar ¿qué? Discípulos de Jesús, compartiendo el Evangelio para la gloria de Dios. Y esto significa, amados hermanos, que todo lo que hacemos, todo lo que enseñamos y todo lo que vivimos tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Formar discípulos. Todo lo que enseñamos desde este púlpito, todo lo que enseñamos en las aulas todos los domingos en la hora de crecimiento, todo lo que enseñamos en cada uno de los ministerios, llámese matrimonios, llámese jóvenes, llámese mujeres o varones, está encaminado y tiene el propósito de ser o de formar discípulos.
discípulos. Fíjate bien, no asistentes, no meramente asistentes, no solo personas informadas. El propósito es formar discípulos reales, comprometidos y transformados. La misión dice: ser una iglesia centrada en Cristo que establezca y edifique una relación íntima entre Dios y los hombres en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hacer énfasis en esta serie de mensajes sobre el costo del discipulado. Y en cuanto a la misión y la visión, aquí está la clave. Una relación íntima con Dios siempre produce un discipulado genuino. Un discipulado genuino. Si realmente, hermanos, escuchen, si realmente estamos cerca de Cristo, vamos a parecernos a Él. Vamos a tener sus dichos. Vamos a formar su carácter en nuestro carácter. Entonces, si realmente estamos cerca de Cristo, no vamos a parecernos a Él, vamos a obedecerle a Él y vamos a seguir a Cristo. Por eso esta nueva serie, el costo del discipulado. Y no es una continuación solamente, no lo veamos solamente como la continuación de la primera serie que vimos. Es un paso mucho más profundo, mucho más profundo. Porque déjame decirte algo, es posible, y se da en todas las iglesias, que hay oración, que se ora, pero no se rinden a Dios. Es posible conocer la Biblia y no obedecer la Biblia. Es posible venir a la iglesia y no seguir a Cristo. Y te pregunto algo, amados hermanos, y fíjense bien el énfasis, lo hago con un profundo amor de pastor a la iglesia y lo hago con verdad. Y te pregunto esto: ¿estamos viviendo una fe que nos reta? ¿Estamos viviendo una fe que nos reta o una fe que nos hace sentir a gusto, que nos hace sentir cómoda? Vale la pena hacernos esta pregunta. Si nuestra fe nos está transformando o simplemente nos está acomodando. Porque la verdadera fe incomoda, antes de la transformación. Y la falsa fe solo nos acomoda, solo nos hace sentir a gusto. Así que la iglesia, y no digo Unifam Campanario, la iglesia en general corre un riesgo de vivir una fe sin cruz, una fe sin compromiso y una fe sin transformación. Pero ese no es el evangelio que vino a proclamar el Señor Jesús. Ese no es. En esta serie vamos a responder una pregunta crucial para el creyente, para nosotros. En esta serie vamos a responder una pregunta fundamental. Creo que está fallando, ¿verdad? ¿Está fallando mucho o no? ¿Todo está bien? Ok. En esta serie vamos a responder una pregunta fundamental, y es: ¿qué significa realmente seguir a Jesús? ¿Qué significa verdaderamente ser un discípulo de Cristo? Esa es una pregunta fundamental en nuestra vida. Y vamos a descubrir que seguir al Señor Jesús tiene un costo. Sí, tiene un costo. Seguir al Señor Jesús nos va a convertir en un discípulo, pero el discipulado exige mucho. Es más, yo diría, exige todo. Y el discipulado también es la única
vida que vale vivir. Así que vamos a entrar en esta serie de mensajes, el costo del discipulado, y hoy muy específicamente vamos a ver algo que va a cambiar radicalmente nuestra vida. Seguramente has podido vivir en tu vida momentos que han cambiado todo. Seguramente en algún momento tú recibiste una llamada telefónica en donde dicen que te proponen algo, un negocio, un nuevo empleo. O por el contrario, recibes una llamada en donde te dicen: ya no regreses a trabajar, estás despedido. Tal vez hemos recibido una llamada que nos ha cambiado todo a través de una noticia inesperada o una decisión que redefine el rumbo de tu vida. Pero hay un llamado, amado hermano, amada hermana, que no solo cambia una etapa de tu vida, cambia el propósito entero de la vida. Así es, hay un llamado que cambia el propósito entero de la vida. Muchos dicen: yo creo en Dios. Muchos dicen: yo voy a la iglesia. Y muchos dicen: yo tengo fe. Pero la pregunta no es si crees. La pregunta es: ¿has respondido al llamado de Jesús? ¿Has respondido a su llamado? Porque una cosa es conocer de Cristo y otra muy distinta es seguir a Cristo. En Mateo 4 vamos a ver algo sorprendente. El Señor Jesús no hace una invitación cómoda. No hace una invitación cómoda, hace un llamado radical. Y ese mismo llamado que hizo en esa época de su vida, en este mundo, sigue haciéndolo hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 4, versículos del 18 al 22. Vamos a hacer esa lectura siempre en preparación del mensaje. Mateo 4, versículos 18 al 22. Vamos a ir ayudando a alguien que no trae Biblia. Acércate y préstasela. Ayuda a alguien que no encuentra esa porción de las Escrituras. Dile que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y ya puestos todos en pie, por respeto a la palabra de Dios, vamos a leerla de manera en conjunto. Dice la palabra del Señor: andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Toma tu lugar. Aquí estamos viendo que el Señor Jesús hace una invitación, pero no hace una invitación cómoda. Está haciendo un llamado radical, que dejen lo que están haciendo y le sigan. Y ese mismo llamado sigue resonando en esta época, en esta generación. Fíjate bien,
El discipulado comienza cuando el Señor Jesús llama. Y cuando el Señor Jesús llama, todo cambia. Todo cambia. Hemos hecho énfasis en las predicaciones anteriores que el llamado del Señor Jesús es personal. Personal. Dice la porción que hemos leído, el Señor Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿A quién vio? A dos hermanos. Y sabía quiénes eran por nombre. Y después dice que vio a otros dos hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y para estos fue un llamado personal. ¿Y qué fue lo que les dijo? Venid en pos de mí. El Señor Jesús no lanza un mensaje general, porque pudo haber dicho: hey, todos los que están ahí, vénganse para acá. No hizo eso. Fue un llamado personal. El Señor Jesús no lanza un mensaje general, Él llama a personas específicas. No dice: vengan, sigan una religión nueva. No dice eso. No dice: ya pórtense bien, mejoren su conducta. No dice eso. Él dice: síganme a mí. El discípulo y el discipulado no empieza con reglas. Yo me acuerdo muy recientemente que llegué a Unifam, en ese entonces Lomas de la Hacienda, y estaba un pastor que gracias a Dios casi todos conocimos, en una predicación que hizo hace poco, el pastor Josué Vallejo, y decía que mucha gente no se quería acercar a la iglesia, no se quería acercar a Jesús porque le iban a empezar a prohibir cosas. Y siempre los que piensan eso dicen: oye, ¿y si voy a la iglesia ya no voy a poder fumar? ¿Y si voy a la iglesia ya no voy a poder tomar? ¿Y si voy a la iglesia no? Muchos no. Si el pastor decía: seguir a Cristo no son noes, son síes. Sí conoce a Cristo, sí sigue a Cristo, sí relaciónate con Él. El Señor Jesús no nos llama a una serie de reglas. El Señor nos llama a comenzar una relación personal con Él. Mira, cuando el Señor llama a Pedro, no lo llama por su potencial. No llama a Pedro porque es el mejor de todos los que vivían en esa región. No lo hace de esa manera. Lo llama conociendo su debilidad. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, no lo llamó por ser un hombre perfecto, sino un hombre en proceso. Fíjate bien, la vida de Simón llamado Pedro, antes de su transformación, puede llegar a ser profundamente alentadora para cualquier creyente. Porque si conocemos las condiciones de Pedro y cómo Dios lo llamó, vamos a decir muchos: uy, pues no soy tan mal. Y si Jesús, el Señor, llamó a Pedro y me está llamando a mí, pueden suceder cosas extraordinarias. Por eso digo que la vida de Pedro antes de su transformación llega a ser profundamente alentadora para cualquier creyente. Y vamos a ver rápidamente cómo era Pedro cuando fue llamado. Él era un hombre común que el Señor llamó. Pedro era un hombre sin una formación religiosa destacada. Podríamos decir que no fue al seminario de Río Grande, ni a ningún seminario por cerca que esté de aquí de Sembimex. Era un hombre común, era un pescador en Galilea. No era un rabino en su tiempo, ni un experto en la ley. El Señor Jesús, amados hermanos,
no llama a los más preparados, y eso se los puedo asegurar. No llama a los más preparados, sino a los que están disponibles. ¿Cómo era Pedro? Era impulsivo y era emocional. Pedro hablaba y actuaba sin pensar mucho. ¿Qué pasó cuando vio al Señor Jesús caminando sobre las aguas? Pues también se bajó y quiso caminar sobre las aguas, pero dudó y se sumió. Él era impulsivo y emocional. Era valiente, pero inestable. ¿Qué más era Pedro? Era voluble. Podía hacer grandes declaraciones espirituales y luego fallar en lo más básico. Respondió al Señor Jesús cuando preguntó: ¿quién soy yo? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Pero pocos versículos después, 7 específicamente, fue reprendido por el Señor Jesús y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro subía rápido, pero caía rápido. Pedro era autosuficiente y confiado en sí mismo. Pedro dijo que nunca negaría a Jesús. Chismoso. Porque mira, dice, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dijo que nunca negaría al Señor Jesús, pero lo negó 3 veces. Su problema no era falta de amor, sino un exceso de confianza en sí mismo. Pedro era temeroso bajo presión, aunque era valiente en momentos, y lo hemos visto. Cuando llegó la prueba real, tuvo miedo y negó al Señor. Su carácter todavía no estaba formado. Pedro no tenía, por supuesto, tenía un corazón dispuesto, a pesar de sus fallas, y hemos mencionado algunas. Pedro tenía algo clave: estaba dispuesto a seguir al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús lo llamó, dejó sus redes inmediatamente. Por supuesto que no era perfecto, pero sí era enseñable. Hermanos, si el Señor Jesús llamó a Pedro con todas esas debilidades, pues tenemos chance, porque tal vez tengamos menos o posiblemente más, pero hay algo importante: el Señor Jesús vio en Pedro lo que era. No vio en Pedro lo que era, sino lo que llegaría a ser. De impulsivo a líder firme, de temeroso a un predicador valiente, de inestable a columna de la iglesia. Dios toma personas ordinarias con corazones dispuestos y los transforma en unos instrumentos extraordinarios. Esto significa algo verdaderamente poderoso. Dios no te llama porque eres perfecto. Te llama porque Él es suficiente. Te llama porque Dios, Jesús, Cristo es suficiente. Es como cuando alguien recibe una llamada directa con un propósito importante. No es lo mismo escuchar un anuncio general que recibir una llamada donde te dicen: te necesitamos a ti, tú eres importante para nosotros.
No es lo mismo escuchar un anuncio general cuando te llaman a ti de manera personal. Y así es el llamado, hermanos, de Cristo. No es masivo, es personal. El Señor Jesús te está llamando por tu nombre. No importa tu pasado, no importa tu condición, no importan tus luchas. La pregunta no es si eres digno. La pregunta es si estás dispuesto a seguirle. Pero algo sorprendente sucede después, amados hermanos. El Señor Jesús no solo llama de manera personal, también espera una respuesta inmediata. Sí, llamó a esos apóstoles, y ¿qué hicieron ellos? Dejaron todo de manera inmediata. No negociaron, no pospusieron, no dijeron como muchos dicen ahora, pues déjamelo pienso. No dijeron como decimos ahora, lo voy a poner en oración. Ellos respondieron de forma inmediata, al instante. Y esto contrasta con la historia del joven rico. Un joven rico pregunta cómo heredar la vida eterna. Y el Señor Jesús le pide vender todo y que le siga. Pero este joven se entristece. Las riquezas pueden convertirse en un obstáculo para seguir a Jesús y otras muchas cosas. Este joven fue llamado, pero se fue triste. ¿Por qué? Porque sí quería, sí amaba al Señor Jesús, pero no lo suficiente como para dejarlo todo. ¿Cuántas personas hoy viven de esta manera? Y dicen, cuando tenga tiempo, y dicen, cuando resuelva mis problemas, y siguen diciendo, cuando esté listo. ¿Cuántas respuestas de esa naturaleza existen? Yo las di por varios años. Pero la verdad es esta, amados hermanos: nunca estaremos listos por nosotros mismos. Nunca. Si dices cuando tenga tiempo, tal vez nunca tengas tiempo. Si dices cuando resuelva mis problemas, cuando resuelves uno ya tienes en fila otros más. Ese retraso es una forma sutil de desobediencia. Yo pregunto y te pregunto, ¿qué has estado posponiendo en tu relación con Dios? ¿Qué? ¿Tu tiempo? ¿Tus capacidades? ¿Qué te ha pedido Dios que aún no has obedecido? Hoy puede ser el día que dejes todas esas redes que te atan, esos malos hábitos de los cuales ya hemos hablado, de esas relaciones que no te llevan a ningún lado, de esas prioridades equivocadas. Y aquí vemos lo verdaderamente hermoso, hermanos. El Señor Jesús no solo te llama a dejar algo, te está llamando a convertirte en una nueva criatura, en algo nuevo. A eso te está llamando. Muchos fueron llamados siendo doctores, otros fueron llamados siendo abogados, licenciados. Yo mismo fui llamado cuando era ingeniero en sistemas. Muchos fueron llamados siendo algo,
Y aquí está lo verdaderamente hermoso. El llamado es transformador. Transformador. Dice, os haré pescadores de hombres. El Señor Jesús no solo cambia tu destino, está cambiando tu identidad. Tu identidad. Pedro pasó de ser pescador a predicador en el Pentecostés, donde miles fueron salvos. Ese mismo hombre inseguro y todas las cosas que vimos de él, se convirtió en un líder lleno del Espíritu Santo. Ese hombre imperfecto, Dios lo transformó. Y Dios sigue haciendo ese llamado. Eso hace el Señor Jesús. Transforma vidas ordinarias en instrumentos extraordinarios. Personas que vivían sin propósito, atrapadas en rutinas o en pecado, y después de seguir a Cristo, restauraron su familia, sirven a otros y viven con un propósito eterno. No porque sean mejores, sino porque Cristo los transformó. El llamado del Señor Jesús no es solo dejar el pasado, es entrar en un propósito eterno. Dios quiere usarte. Dios quiere formarte. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Este pasaje nos confronta con una verdad clara. El Señor Jesús sigue llamándote hoy. No a multitudes anónimas, sino a personas con nombre y con rostro. No a una fe cómoda, entendamos, no a una fe cómoda, sino a un discipulado real. Y las preguntas siguen en el aire. ¿Has respondido realmente al llamado del Señor Jesús? ¿O solo has estado cerca de Jesús, pero no comprometido? ¿Qué redes necesitas dejar? Y no estoy hablando de las redes sociales, sino esas redes que te tienen atrapado, esas redes que no te permiten ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Ahora te preguntarás, ¿qué hacer para ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer para ser un discípulo de Jesucristo? Y la respuesta bíblica está clara. No se trata de hacer muchas cosas, sino de responder correctamente al llamado del Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esta respuesta implica tomar decisiones concretas. Y déjame decirte algo fundamental. Para ser discípulo de Cristo, el primer punto es arrepentirnos genuinamente. Alguien ante la presencia de Dios poderoso que no se arrepiente no puede ser discípulo de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos genuinamente. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos. Perdón. Antes del llamado a seguirle, el Señor Jesús predicaba: arrepentíos. Ser discípulo comienza cuando una persona
reconoce su pecado. Y si reconoces genuinamente que has ofendido a Dios, te lleva al arrepentimiento. Ser discípulo comienza cuando una persona deja su vieja manera de vivir. Y ser discípulo comienza cuando una persona decide cambiar de dirección. Muchos van cómodamente por el camino ancho y espacioso que los lleva a la perdición. Pero cuando cambian de rumbo, van por el camino angosto que los lleva a la salvación. No hay discípulo sin arrepentimiento. No es solamente sentir culpa, es realmente llegar al arrepentimiento de tal manera que ya no estemos viviendo de la misma manera. Es decir, ya no voy a vivir como antes. ¿Qué hacer para ser un discípulo de Cristo? Creer en Cristo. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cambiado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, creer no es solamente aceptar que el Señor Jesús existe. Es confiar en Él como Señor y Salvador. Entregarle tu vida, depender de Él, rendir tu voluntad. La fe bíblica siempre produce obediencia. ¿Qué hacer para ser un discípulo? Responder al llamado: sígueme. En Mateo 4:19, en la traducción viviente, dice: Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y aquí empieza el discipulado real. Seguir al Señor Jesús implica priorizarlo por encima de todo. Como esposo, primero es Dios y luego tu mujer. Como esposa, primero es Dios y luego tu esposo. Como padres, primero es Dios y luego tus hijos. Tenemos que priorizar por encima de todo. Caminar con Él todos los días y aprender de Él. No es solo asistir a la iglesia, y lo digo con un profundo amor. No es solo asistir a la iglesia, es caminar con Cristo. ¿Qué hacer para ser un discípulo de Jesucristo? Renunciar a todo lo que compite con Cristo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar lo que posees, dice Lucas 14:33. El Señor Jesús fue claro: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y esto incluye pecados evidentes. Hay algunos que tienen pecados ocultos, pero hay otros que tienen pecados evidentes. Y esto incluye ídolos del corazón, dinero, relaciones tóxicas, ego, comodidad, por decir algunas. El día de ayer tuvimos una reunión de varones y decía un hermano: tengo algo presente que se predicó en esta iglesia. Ya no podemos seguir jugando a ser Dios y que yo controlo todo. Y es verdad, tú no tienes ni el control de tu propia vida. Tenemos que renunciar a todo lo que compite con Cristo. No significa que pierdes todo. Escucha, significa que todo ahora le pertenece a Cristo. ¿Qué hacer para ser un discípulo de Cristo? Tomar su cruz cada día. Y lo vimos el 15 de marzo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto significa morir al yo, negarse a sí mismo, elegir a Cristo incluso cuando cueste, cuando sea doloroso. Hermanos,
El discipulado no es cómodo. Esta es la realidad. Y no podemos predicar algo que no sea cierto. Tenemos que predicar la verdad. Y el discipulado es costoso, no es fácil. El discipulado no es cómodo, es sacrificial. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ser un discípulo de Jesucristo? Permanecer en su palabra. ¿Cuántas veces vas a escuchar y has escuchado que debemos permanecer en la palabra? El discípulo lee la palabra. Yo recuerdo varios años, hermosísimos años, que todos los jueves nos reuníamos a leer la Biblia. Un capítulo cada uno de los que estábamos aquí presentes. Y leímos toda la Reina Valera 60. Y leímos toda la nueva versión internacional. Y leímos la nueva traducción viviente. Y nos fuimos a leer a la Biblia a la casa porque nos encontramos con la pandemia. Y continuamos exhortando a leer la palabra. Un discípulo lee la palabra de Dios. Un discípulo la obedece la palabra de Dios. Y un discípulo vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. El discipulado no es cómodo, es sacrificial. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. ¿Qué hacer para ser un discípulo de Jesucristo? Vivir una vida transformada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida dé fruto, que se note el fruto. Dice Juan 15:8, traducción viviente: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. El verdadero discípulo da fruto porque cambia su carácter. Y no, recuerden, no es que ya deje de ser enojón, sino que es conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios, en lo externo y en lo interno. Cambia el carácter, ama a otros y desea obedecer. Y esto no es ser perfecto, pero sí una transformación. Así que un discípulo se arrepiente, cree en Jesús, le sigue, renuncia a todo, toma su cruz, permanece en su palabra y da fruto. Hermanos, ser discípulo no es levantar la mano en algún momento dado, es rendir la vida completa a Cristo para siempre, para siempre. Mira, muchos en la iglesia creen, sí, creen, pero no siguen a Cristo. Muchos en la iglesia asisten, pero no se rinden a Cristo. Muchos en la iglesia conocen, pero no obedecen. Ahora, algunos dirán: bueno, pero ¿qué actividades concretas tengo que hacer? ¿Qué actividades concretas tengo que hacer? Hasta aquí todo está bien bonito, pero ¿qué es exactamente lo que debo de hacer? Y te voy a decir primeramente qué debes de hacer en cuanto a tu relación con Dios. Oración diaria intencional. No solo pedir, sino relacionarnos con Dios. Cuando tú tomas un tiempo para orar con Dios, estás tomando un tiempo para estar con Él, para platicar con Él, para que Él te ministre. ¿Qué debemos de hacer en cuanto a nuestra relación con Dios? Orar diariamente de forma intencional, adorar, confesar,
agradecer, interceder. Un discípulo no sobrevive sin oración. El Señor Jesús se apartaba para orar. ¿Qué más tenemos que hacer? Lectura y obediencia de la palabra. Ahora, no solo leerla, el paso siguiente es aplicarla. Meditar y dejar que transforme decisiones. No es solo para obtener información, sino para que Dios haga una transformación. Dice Josué 1:8, repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Esta está en la traducción Dios habla hoy. Negarse a sí mismo diariamente. Luchar contra el pecado. El pecado va a estar ahí todos los días, durante todo el día, tratando de tentarte de muchas maneras. Y tenemos que negarnos. Luchar contra el pecado, rendir emociones, rendir deseos, rendir orgullo. Y esto ocurre en las cosas más cotidianas de tu vida, no solo lo espiritual. ¿Qué hacer dentro de la iglesia? Pues muchas cosas, pero por mencionar algo, no solo asistir, sino participar activamente. Llegar a la iglesia con expectativa, no como espectador. Y me explico. No venimos a la iglesia como quien viene a ver algo, un evento, sino como quien viene a encontrarse con Dios y con su pueblo. Un espectador llega a observar, llega a evaluar, a recibir algo sin involucrarse. Están presentes, sí, físicamente, pero en su corazón pueden estar distantes. Piensa, ¿qué me van a dar hoy? Pero un discípulo con expectativa llega con una actitud completamente diferente. Viene con hambre espiritual, con fe y con disposición. Y piensa, Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? ¿A quién debo yo de animar? ¿Cómo puedo servirte a ti? Un discípulo no vive la fe aislado. Y también debe vivir en comunidad, relacionarse, abrir su vida, rendir cuentas, participar en algún ministerio, en algún discipulado. La transformación ocurre en las relaciones y servir con sus dones. El Espíritu Santo no da a todos los dones a una sola persona. Si la iglesia funciona es porque muchos tienen un don. Y tú debes de saber que cuando te convertiste a Cristo, por lo menos tienes un don. Y aquí el punto es, ¿sabes cuál es tu don? ¿Ya encontraste el don en cual tú puedes servir a Cristo y su iglesia? Dios distribuye diferentes dones a cada creyente para que juntos funcionemos como un solo cuerpo. Todos los creyentes tienen por lo menos un don. Ningún don es más importante que el otro. Los dones deben de usarse con amor. Y si quieres saber cuál don tienes, revisa Romanos 12 del 6 al 8, en donde están los dones de servicio. Si quieres saber cuál es uno de tus dones, revisa 1 de Corintios 12 del 8 al 10, donde están los dones espirituales. Si quieres descubrir cuál es tu don, revisa Efesios 4:11, donde están los dones ministeriales. Descubrir y usar tus dones y talentos. Servir con humildad y con constancia. No existe discípulo sin servicio. Un discípulo no solo asiste, sirve con lo que Dios le ha dado. Y dice 1 de Pedro 4:10, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva
a los demás según lo que haya recibido. Y uno que no está ahí, pero que no sé por qué no se incluyó, pero es el practicar la generosidad. Practicar la generosidad, diezmar, ofrendar, apoyar en la obra, tener un corazón desprendido, porque dice la palabra: donde está tu tesoro, está tu corazón. Y vamos a hablar por último, ¿qué hacer fuera de la iglesia? Compartir el evangelio. Dios te ha traído aquí, conoces de Él, no te quedes con esa bendición, lo hemos predicado. Comparte la bendición, comparte el evangelio. La gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablar de Cristo con otros, invitar, discipular, testificar, decir: yo era tal persona y ahora Cristo me ha transformado. Un discípulo hace discípulos. Vivir un testimonio coherente donde quiera que tú estés, en el trabajo, en la familia, en lo más cotidiano. Dice Mateo 5:16: del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. También debemos de amar y servir a otros, ayudar, escuchar, acompañar, ser sensible a las necesidades. El discipulado se ve en el amor práctico. Resistir la presión del mundo. Qué dificultad es vivir en estos tiempos de hoy. El mundo nos quiere jalar de nuevo, nos quiere llevar a donde vivíamos antes. Tenemos que mantener nuestras convicciones, no comprometer nuestros valores. Un discípulo es diferente, pero déjame decirte algo: no somos populares. No eres el más popular en tu trabajo, no eres el más popular en tu vecindario, no eres más popular entre tu familia, pero sí somos diferentes. Somos diferentes. Dice la palabra de Dios: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos 12:2. Así que un discípulo obediente con Dios ora, lee la palabra, se niega a sí mismo. Un discípulo obediente en la iglesia se congrega, vive en comunidad, sirve y da. Y un discípulo obediente en el mundo evangeliza, da testimonio, ama y permanece firme. Y los dejo con esto: un discípulo no solo cree correctamente, vive consistentemente. El discipulado no se mide por lo que sabes, sino por lo que practicas todos los días. Y eso es exactamente lo que vamos a abordar, si Dios lo permite, la próxima semana. La diferencia entre la gracia barata y la gracia costosa. Sí, la gracia barata contra la gracia costosa. ¿Cuál es la gracia barata? Perdón sin arrepentimiento, fe sin obediencia, cristianismo sin cruz. Pero la gracia costosa implica seguir a Cristo, negarse a uno mismo y vivir en obediencia total. La gracia es gratuita, por eso es gracia. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, es gratuita, pero es costosa porque le costó la vida a Cristo. Debemos distinguir entre la fe barata y la fe costosa.
Aunque la gracia es gratuita, debemos entender que no es barata. Le costó la vida. A nuestro Salvador. Y por tanto exige la vida del discípulo. Hoy el Señor Jesús pasa por tu vida, como pasó por la orilla del mar, y la voz sigue diciendo: sígueme. Te lo está diciendo a ti. Y la respuesta no es para mañana, no es cuando sea más fácil, es hoy. Que Dios nos ayude y nos haga discípulos, aunque el discipulado cueste. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre, Señor y Salvador Jesús, Espíritu Santo, hoy hemos escuchado la palabra y queremos pedir perdón por postergar, por resistir, por aferrarnos a nuestras propias redes. Hoy decidimos seguirte, no a medias, no con condiciones, sino con todo el corazón. Haz de nosotros verdaderos discípulos. Pedimos que transformes nuestras vidas y que nos uses para tu gloria. Y lo pedimos en el bendito, poderoso y precioso nombre de Jesús el Salvador. Iglesia, Dios te bendiga. Y vamos a levantarnos a la